noches, mis hermanos. Qué gusto poder saludarles y poder llegar hasta sus hogares por este medio. Es una gran bendición que el Señor nos ha dado de poder estar con vida y poder alabar y glorificar su santo nombre. Vamos a orar en esta noche para dar inicio al programa que es especial para cada uno de nosotros. Padre bendito que estás en gloria, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has guardado, tú nos has ayudado, Padre. Has provisto, mi Dios, para cada necesidad que tenemos como tus hijos, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio de la vida. Sabemos de que no merecemos, Señor, cada bendición que tú nos regalas, pero tu amor es grande para con nosotros. Gracias, Señor, por la vida de nuestras familias, de los hermanos que están en casa viendo este programa, Padre. Bendíceles, Padre, provee salud a cada uno y sabemos de que nosotros como hijos vamos a agradecer todo lo que tú nos regalas, Padre. Gracias, Señor, por este programa. Esperamos de que sea de mucha bendición para los hermanos que escuchan y ven, Padre, y también para los hermanos que están acá, Señor, en esta noche, que tú puedas utilizarlos de una manera muy especial y tu palabra pueda llegar hasta aquellos lugares donde no conocen de ti, mi Dios. Te pedimos que tú bendigas a cada uno por nombre y que todo lo que se haga, mi Dios, sea para tu honra y para tu gloria y que tú nos ayudes a ser mejores cada día, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Muy bien, voy a entonar en esta hermosa noche unos cantos para honra y gloria a nuestro Señor. Y sabemos de que nuestro Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y es una gran bendición, ¿verdad?, de que el Señor nos haya escogido de una condenación eterna. Este canto dice: escogida fui de Dios. Escogida fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondida en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Así es. Cuando somos hijos del Señor, nada ni nadie vendrá a hacernos daño, porque Él nos está guardando y nos está protegiendo de todo mal y de todo peligro. Me escogió para alabanza de su gloria y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondida en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. ¿Usted está contento porque el Señor lo ha escogido? Me imagino que sí. Y con seguridad decimos de que somos hijos del Señor y Él nos ama y Él nos guarda. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Prenda que el Señor me dio de vida eterna, escogida fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las
las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Amén, gloria al Señor. Sabemos de que Él nos ha escogido y Él murió en una cruz por amor a cada uno de nosotros. Si nosotros tuviéramos la oportunidad o nos dijeran de que sacrifiquemos a nuestro hijo, yo creo que no lo haríamos. Pero Él, por amor a cada uno de nosotros, envió a su Hijo unigénito a morir en esa cruz por amor a cada uno de nosotros. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Amén. Voy a seguir cantando este otro canto que dice: con grande gozo, y le servimos al Señor con un gran gozo en nuestro corazón, porque Él nos ha salvado, Él nos ha bendecido cada día. Y ¿qué podemos hacer nosotros? Solo agradecerles, ¿verdad? Por lo que Él nos ha regalado. Y Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Está usted preparado? Espero que sí, mi hermano o mi amigo que nos ve en esta noche. Ya Cristo está a las puertas,
hay que siempre estar velando. Ya Cristo está a las puertas, hay que siempre estar orando. Él viene en una nube blanca, con gran poder y con gran gloria. Él viene a traer a su iglesia, y si tú le esperas, Él te llevará. Con grande gozo le esperaré, con grande gozo siempre velaré, hasta que venga Jesús, oh mi buen Jesús. Con grande gozo le esperaré, con grande gozo siempre velaré, hasta que venga por mí, oh si el buen Jesús. Así que, hermanos, sigamos orando, sigamos esperando la venida del Señor con ese gozo y con esas ansias de poder verle a Él un día. Qué hermoso será ese día, cuando Jesucristo venga. Para uno será alegría, para otros será tristeza, porque no obedecieron a la palabra del Señor. Él viene a traer a su iglesia, y si tú le esperas, Él te llevará. Con grande gozo le esperaré, con grande gozo siempre velaré, hasta que venga por mí, oh si el buen Jesús. Con grande gozo le esperaré, con grande gozo siempre velaré, hasta que venga por mí, oh si el buen Jesús. Con grande gozo le esperaré. Amén. Con grande gozo le vamos a esperar y vamos a orar, ¿verdad que sí? Porque eso es lo que nuestro Padre Celestial desea para cada uno de sus hijos, que nos vayamos con Él. Señor, tú eres mi primer amor, pues tú me encontraste sola y sin amor. A ti fue el primero que yo di mi amor, porque tú me hallaste, me amaste, me cuidaste, me diste la salvación. Por eso yo te amo, mi Señor, por eso yo te canto a ti también, y siempre yo te alabo, mi Jesús, porque eres mi primer amor. Por eso yo te amo, mi Señor, por eso yo te canto a ti también, y siempre yo te alabo, mi Jesús, porque eres mi primer amor. ¿Cómo no te voy a amar, oh mi Señor? Si tu palabra es para mí consolación,
siempre te amaré con todo el corazón. Porque tú me hallaste, me amaste, me cuidaste, me diste la salvación. Por eso yo te amo, mi Señor, por eso yo te canto a ti también. Y siempre yo te alabo, mi Jesús, porque eres mi primer amor. Por eso yo te amo, mi Señor, por eso yo te canto a ti también. Y siempre yo te alabo, mi Jesús, porque eres mi primer amor. Él que sea siempre nuestro primer amor, porque Él es el que merece toda honra y toda gloria de sus hijos. Señor, tú eres mi primer amor, pues tú me encontraste sola y sin amor. A ti fue el primero que me diste amor, porque tú me hallaste, me amaste, me cuidaste y me diste la salvación. Por eso yo te amo, mi Señor, por eso yo te canto a ti también. Y siempre yo te alabo, mi Jesús, porque eres mi primer amor. Por eso yo te amo, mi Señor, por eso yo te canto a ti también. Y siempre yo te alabo, mi Jesús, porque eres mi primer amor. ¿Cómo no te voy a amar, oh mi Señor? Si tu palabra es para mi consolación, siempre te amaré con todo el corazón. Porque tú me hallaste, me amaste, me cuidaste y me diste la salvación. Por eso yo te amo, mi Señor, por eso yo te canto a ti también. Y siempre yo te alabo, mi Jesús, porque eres mi primer amor. Por eso yo te amo, mi Señor, por eso yo te canto a ti también. Y siempre yo te alabo, mi Jesús, porque eres mi primer amor. Amén. Así que, hermanos, el Señor les bendiga y siempre sigamos buscando del Señor cada día que Él nos da vida. Y siempre recordemos ser luz y sal a donde quiera que vayamos, porque nuestro testimonio también alcanza almas para Cristo. Que Dios les bendiga. Hermanos, muy buenas noches. Una vez más tenemos el privilegio de estar con ustedes en esta hora. Gracias por la sintonía de cada uno de ustedes y creo, no sé, usted está en su salita, en su comedor, en su cocina, donde quiera que esté en este momento. Queremos agradecer su sintonía, su atención y deseamos de todo corazón también agradecerle porque usted nos recibe en ese lugar. Y nosotros aquí de nuevo, el grupo o Eclesia, el grupo de pastores, para la proclamación del Evangelio desde San Juan Zacatepeques, los saludamos y deseamos de todo corazón que usted esté bien. Pero si no está del todo bien, oraremos para que Dios pueda ayudarnos y seguir adelante con nuestra vida espiritual, que tenemos una carrera por delante. Los invito a que podamos orar en esta hora para continuar nuestros estudios. Oremos, amados hermanos, nuestro Dios y Padre, una vez más en esta hora queremos agradecerte con todo nuestro corazón por el privilegio que tú nos das aún de tener vida, de tener salud. No hay duda, algunas personas, hermanos, nosotros mismos acá en el estudio también podemos estar sufriendo de algún mal. Sin embargo, Señor, creemos que aún nos has dado el privilegio de poder vivir hasta esta hora, Señor, y poder comunicarnos contigo. Muchas gracias, Padre amado, por tus bondades, por tu misericordia y tu gracia manifestada en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre, y pido por cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos están oyendo, que nos están viendo. Padre amado, por favor, también si alguien está enfermo, está pasando por alguna circunstancia difícil,
Padre, queremos orar por ellos y que tú pongas tu mano de poder, de sanidad, el bálsamo necesario en ese lugar afectado. Aquellos hermanos que han sufrido alguna situación difícil en lo económico, también queremos orar por ellos y que tú pronto puedas restaurarlos de todo lo que ellos padecen en este momento, Señor. Muchas gracias por todo y ayúdenos. Y pedimos, Señor, que tú seas nuestra guía siempre en el estudio de tu palabra en esta hora. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, en esta noche pues nos toca que estudiar el versículo 25 del capítulo 3 y dice, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Qué interesante ver este versículo. Se recuerdan ustedes que en el estudio pasado estuvimos viendo que el trabajo es un trabajo cristocéntrico. Y interesante pensar en que un trabajo es cristocéntrico. Se nos ha hablado que las alabanzas, que nuestros quehaceres, el mensaje de la palabra del Señor debe ser cristocéntrico. Pero hoy nos encontramos de nuevo pensando en el trabajo que es un trabajo cristocéntrico. ¿Por qué razón? Porque todo en ello debe estar glorificándose el Señor Jesús. Por eso decimos que es cristocéntrico. Y la semana pasada estuvimos viendo que nosotros debemos trabajar con mucho esfuerzo o de una manera concienzuda, pues los que trabajamos, los que tenemos un patrono, tenemos que trabajar a conciencia. Porque hay una recompensa, dijimos eso también, que hay una recompensa y nosotros debemos trabajar no al ojo del amo, sino que al ojo del amo que está arriba en los cielos. Y si el amo no nos recompensa aquí, porque también hay amos muy buenos y que recompensan a sus trabajadores, pero recordemos que Jesucristo, también dijimos, es nuestro amo y nosotros debemos estar pendientes de que todas las cosas que estemos haciendo sea para el Señor. Por eso en las últimas palabras del versículo 24 dice, a Cristo el Señor, ¿a quién servís? Eso es lo que dijimos la semana pasada. Pues hoy toca ver que el pago del pecado, digamos el pecado, nuestra injusticia, por supuesto, la relación exacta entre el versículo 25 del capítulo 3 y los versículos precedentes ha sido motivo de ciertas polémicas. No crean ustedes que solo de seguir leyendo y ya está. Hay ciertas polémicas siempre. Se suele encontrar 3 lecturas diferentes entre los comentaristas. Hay hombres que comentan, estudiosos, y dice que algunos entienden que el versículo 25 del capítulo 3 debe asociarse con el versículo 1 del capítulo 4 y que se refiere exclusivamente a los amos, no está refiriéndose al trabajador en ese caso. El texto debe entenderse de la siguiente manera: todo aquel que actúa injustamente sufrirá las consecuencias, independientemente de su posición social que sea. Por tanto, los amos deben tratar a vuestros esclavos con justicia. Ya dijimos en el versículo 4, dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis a un amo en los cielos. Interesante esta parte. Entonces, por tanto, los amos deben tratar, dijimos, a vuestros esclavos con justicia. La implicación del texto es que, aunque el esclavo sufra injustamente a manos de su amo, esto no quedará impune, hermanos. Qué tremendo. Sino que será juzgado por el Señor. De cualquier manera, usted que es un amo, es un patrono, pues debe tratar justamente a su trabajador, a su siervo, porque un día usted va a entregar cuentas de ello, va a ser juzgado. Y para no ir muy lejos, los que trabajan en una empresa, los que están en una mediana empresa, ellos están garantizados por la ley, digámosle así,
porque tienen tal vez sus prestaciones laborales y todo. Pero también vemos a siervos, a trabajadores que trabajan en una tienda, que trabajan en una tortillería. Perdonen ustedes que yo vea esas cuestiones así, pero hay tratos muy injustos en este gremio. Las tortilleras, ¿desde qué hora se levantan? Empiezan a poner el mixtamal, qué sé yo, y a echar las tortillas, y a altas horas de la noche aún atendiendo a las personas por un salario injusto. Igual en las tiendas sucede la misma cosa, pero recordemos que todo amo debe tratar con mucha justicia a su siervo. Compensarlo, por supuesto, recompensar a estas personas es interesante. Mucho más suponen que en el versículo 25 dice, pertenece al párrafo sobre los esclavos y por lo tanto se refiere solo a esto. En tal caso, Pablo estaría diciendo, esclavo, si trabajáis bien, recibiréis la recompensa eterna. Pero si os comportáis mal, sufriréis las consecuencias. A favor de esta lectura es el hecho de que hasta aquí cada párrafo de esta sección sobre los deberes domésticos ha empezado con el nombramiento de aquellos a las cuales va dirigido. Mujeres, recordemos que pasamos de ahí, ¿verdad? Bien, el estudio de las mujeres, el marido, el esposo, vimos a los hijos, vimos a los padres, ahora viendo los siervos y los amos. Siguiendo este patrón, el párrafo dirigido a los amos no debe empezarse hasta el versículo 1 del capítulo 4. Aún otros comentaristas, sin embargo, suponen que el versículo 25 sirve de puente entre los que el apóstol acaba de decir a los esclavos y los que están a punto de decir a los amos. La sola frase, sin acepción de personas, nos invita a entender el contenido del versículo 25. Exige ser aplicado tanto a amos como a esclavos. De hecho, en el texto paralelo de Efesios 6:8, en vez de decir sin acepción de personas, Pablo dice explícitamente, sea siervo o sea libre. Esta tercera lectura del texto podría expresarse de la siguiente manera. Así sería, Cristo es vuestro amo y vosotros sois sus esclavos, y el que comete mal sufrirá la debida retribución. Digo esto no solo acerca de los esclavos, sino también acerca de los amos. No hay parcialidad o acepción de persona. A la distribución divina de galardones y castigo. Por tanto, vosotros, amos, tratad con justicia y equidad a vuestros esclavos. Pues miramos cómo compartir de esta última opinión, estrictamente del versículo 25. Pablo sigue hablando a los esclavos. El porqué abre el versículo indica que aquí tenemos una razón adicional por lo que los esclavos deben servir fielmente por los principios enunciados en este versículo. Son igualmente aplicables a los amos y dan pie a una transición de un grupo al otro. Efectivamente, pues el versículo 25 sirve de puente entre los dos grupos. En todo caso, queda claro que Pablo deja el tema de la recompensa, según el versículo 24, y que pasa a hablar de las retribuciones. El que hace justicia recoge lo que hizo justamente. Que nadie piense que Pablo trata a los esclavos con excesiva y subversiva blandura. Que nadie piense que está aprobando lo que Onésimo ha hecho con Filemón. El mal comportamiento del esclavo merece el castigo. El mismo Señor que vindica y recompensa al siervo fiel, castigará al siervo injusto. De tal manera, no hay acepción de personas, dijimos, tanto el amo, tanto el siervo. Si todos actuamos justamente, recibiremos nosotros también una recompensa, recibiremos retribuciones de la misma manera, justamente como el Señor en aquel día lo estará dando a cada uno.
tanto a amo, tanto a los siervos. Hermanos, de verdad, que eso nos haga reflexionar un poco en nuestro actuar diario y donde quiera que estemos, ya sea en una posición de amo o de siervos. Sirvámosle al Señor. Y hemos dicho, no solo en la empresa, no solo en nuestro trabajo, sino también en las cosas del Señor, en la iglesia, debemos actuar de la misma manera, porque tenemos a alguien que vigila desde los cielos, querramos o no. Que Dios nos bendiga y nos ayude a vivir una vida de cristianos evangélicos. Gracias al Señor por esta enseñanza de Colosenses. Muy buenas noches, hermanos. También muchas gracias a ustedes por su audiencia. Dándole continuación al estudio, el mismo vocablo traducido como hizo injustamente, que se encuentra en Filemón 18, sigue: si te ha perjudicado en alguna forma. El apóstol Pablo se refería a Onésimo. Allí es probable que Pablo tuviera en mente los pequeños robos o fraudes que eran frecuentes entre los esclavos de entonces, así como entre los trabajadores de hoy. El Señor nos llama a la santidad aún en estas cosas pequeñas. Un servicio hecho con desgano, el engaño, la pereza u otras formas de insinceridad son cosas que no pasarán desapercibidas. Si los esclavos roban a sus amos, como parece que hizo Onésimo, tendrán que dar cuentas al Señor. Sin embargo, los esclavos y los empleados no tienen el monopolio de las pequeñas injusticias. Es decir, que no solo son ellos, los amos, los jefes, los patronos y los empresarios pueden ser igualmente injustos también. El mundo laboral de hoy está lleno de pequeñas injusticias sufridas por los trabajadores, pero tanto estos como los amos deben saber que el Señor se encargará de dar la retribución aún en estos casos pequeños, de retribución divina y no humana. Pablo no puede estar pensando en una retribución humana porque desafortunadamente en la justicia humana hay mucha acepción de personas. Ya lo decía el profeta Malaquías en su capítulo 2:9, y él está hablando de una retribución que viene sin acepción de personas. El mismo Señor que dará el pago del galardón al siervo fiel, según Colosenses 3:24, dará también la necesaria retribución al siervo infiel. Así lo dice Colosenses 3:25. Aun cuando el amo no se haya enterado de su infidelidad, Dios no favorece al pobre a causa de su pobreza, ni complace al rico a causa de su riqueza, sino que juzga siempre con justicia. Desde la antigüedad existía eso, según Levítico 19:15. Hay pues dos principios importantísimos presentes en este versículo: el de la retribución y el de la imparcialidad. Mis hermanos,
Tengamos muy en mente eso. Ya lo decía nuestro hermano Ezequiel, debemos ser justos, debemos ser conscientes en nuestro trabajo, no como al patrono, sino al Señor, nuestro amo celestial. Si le trabajamos honestamente a Él, también hallaremos gracia delante de nuestros patronos. Continúa nuestro pastor Abdiel López. Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de estar en sus hogares. Gracias a usted por sintonizarnos. Y continuamos con el último versículo del capítulo 3 de Colosenses, poniéndonos en contexto a partir del verso 22 de Colosenses. Empieza una sección hablando sobre los siervos, los esclavos. Y ya lo planteaba hermano Ezequiel, hay una discusión entre comentaristas, teólogos, si la idea de los esclavos termina en el verso 24 o en el verso 25, o si el verso 25 se aplica también al 4.1 que ya habla de los amos. Es la discusión que existe y en el entender de eso vamos a darnos cuenta que no es tan relevante a quién se refiere, sino que podría estar involucrados los dos. Por eso acertadamente nos introducía hermano Vicente en los dos conceptos que es importante que como cristianos entendamos, que es el de la retribución y de la imparcialidad. Usando como referencia Levítico 19:15 para empezar este tema, por ejemplo, déjeme leerle en la Reina Valera y en la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera: no tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre, ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas. Dos aspectos muy importantes que están en juego acá. Está en juego, también hablábamos de las secciones que ya se han tratado antes, la esposa, el marido, los padres, los hijos, y ahora habla de los esclavos y pronto, la otra semana, vamos a conversar sobre los amos. Pero en este tiempo nos toca ver en cuál de las dos secciones se encaja mejor el versículo 25. El primer concepto que vamos a hablar es de la retribución. El verbo griego, que es el idioma en que originalmente fue escrito el Nuevo Testamento, se lo traduce como sufrir las consecuencias, o literalmente en muchas versiones y muchos pasajes donde aparece este verbo se va a traducir como recibir. Pero con mucha frecuencia se emplea con la idea de recibir el pago de, es decir, la compensación de, o recibir, como se va a traducir en algunas versiones, lo que uno se merece. El verbo que ya hemos visto en 2 Corintios 5:10, que me voy a permitir leerlo también para ustedes, porque es importante que le prestemos atención. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, es lo que le decía, ¿cómo se traduce? Reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Me gusta leer una versión que sea más amigable, como la Nueva Traducción Viviente, que dice: pues tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Es importante que nosotros entendamos eso porque pareciera ser que en estos días modernos, donde hay mucha licencia para hacer cosas que antes rozaban en la inmoralidad y ahora nos parecen tan comunes, tan normales, y nosotros no le prestamos cuidado a eso. El apóstol Pablo nos está advirtiendo que en algún momento usted y yo estaremos en una posición en donde vamos a rendir cuentas y donde vamos a recibir la recompensa, la retribución a lo bueno y a lo malo que hayamos hecho.
En Efesios 6:8 va a decir algo como: cualquier cosa que cada uno haga, eso recibirá del Señor. En Hebreos, un texto muy precioso que quiero también leerles para que podamos entenderlo a fondo. Hebreos 10:36, que dice, lo pone siempre, se emplea como para recibir la promesa, obtener la promesa. Dice: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Esa parte de recibir todo lo que Él ha prometido es muy importante, que sepamos que hay una retribución para lo bueno, para lo malo, para la confianza, para la desconfianza, para el dar, para el no dar. Hay una recompensa. Pedro en 1 Pedro capítulo 5 verso 4 le emplea cuando habla de recibir la corona incorruptible. En síntesis, es un verbo que puede referirse positivamente a la recompensa o negativamente a la retribución. ¿Qué quiere decir? Si hice lo bueno, seré recompensado. Si hice lo malo, recibiré la retribución merecida aún por esas cosas malas. Es muy importante que tomemos en consideración que la Biblia enseña no solamente acerca del galardón y la recompensa, sino también del castigo y la retribución. Muchos cristianos en estos días les encanta escuchar las recompensas que Dios tiene para nosotros, pero poco o nada se predica sobre la retribución. Por eso pienso que uno de los libros que debe ser estudiado, predicado y enseñado en la iglesia con mayor constancia debería de ser el libro de Levítico, porque nos enfatiza las reglas del juego en una relación Dios-hombre, Dios y su pueblo, y deberíamos de prestarle cuidado, porque ahí precisamente se describe, es Levítico 19:15 con el que comenzamos a conversar esta opción o esta parte. Es muy común que tomemos muy poco en cuenta de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. A veces le restamos valor a eso. Se nos olvida que llevó en la cruz la culpa de nuestros pecados. Entonces nuestras injusticias y maldades no conllevan efectos negativos. No es del todo cierto. Hay iglesias, por ejemplo, hace poco estuve en República Dominicana y un hermano me preguntaba: pastor, ¿qué piensa acerca de el suicidio? El que se suicida va al cielo. La teología del suicidio le llaman. Hay una corriente bautista en América Latina y en la parte hispana de Estados Unidos que cree que el que se suicida se va al cielo, porque piensan en que cuando uno decidió por Cristo ya todo pasó y ya no importa lo que uno haga, uno no sufrirá las consecuencias, cosa que en realidad no es así como la Biblia lo plantea. Pero eso se da. A veces la gente piensa que ya tiene una relación con Cristo, ya lo malo no le va a afectar. La Biblia realmente enseña lo contrario. Ningún autor bíblico enfatiza con más fuerza e intensidad el carácter gratuito de la salvación y el carácter total de nuestro perdón que el apóstol Pablo. Lo repite muchas veces. Pero también él es quien nos enseña vez tras vez, o una y otra oportunidad, que todos nuestros actos, buenos o malos, traen consecuencias inevitables. En varias ocasiones se emplea para ello la comparación, el símil de la siembra y la cosecha. Por ejemplo, déjeme leerle 2 Corintios 9:6. 2 Corintios 9:6 dice de la siguiente manera: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Otro pasaje que Pablo emplea para hablarnos de eso también es el capítulo 6 del libro de Gálatas, a partir del verso 7, que dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra.
Los que viven solo por satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven por agradar el Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Es algo que el apóstol Pablo está constantemente enseñando. A veces en esta vida, cuando tenemos que cosechar las consecuencias de nuestras acciones malas, otras veces la retribución no llega hasta el más allá. Pero unas cosas podemos tener por segura: tarde o temprano, nuestro pecado nos alcanzará. Déjeme leerle este versículo en Números capítulo 32, verso 23. Números 32, 23. Póngale cuidado a lo que dice. Pero si no cumplen con su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor y estén seguros de que su pecado los alcanzará. La Reina Valera dice: mas si así no le hacéis, he aquí que habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tarde o temprano, las cosas buenas que hacemos vamos a recibir recompensa, y las cosas malas en su momento nos alcanzarán. La seguridad del juicio divino debe ser un fuerte estímulo al creyente en cuanto a su propia vida de justicia y santidad, y también una fuente de consuelo cuando se encuentra descalificado o insultado por otros, o cuando se recibe abusos, es objeto de abuso. Todo lo soporta al saber que Dios es su vindicador. Es Dios, porque aun cuando el otro se salga con la suya sobre la injusticia nuestra, tarde o temprano el Señor obrará. Es más, el juicio de Dios es siempre una retribución justa y equitativa que siempre hace que corresponda su justicia con el delito cometido. Por eso nuestro texto puede hablar de recibir el mal que ha cometido, en vez de recibir la retribución del mal que ha cometido. En el juicio de Dios hay una relación tan estrecha entre el crimen y el castigo como lo hay entre la siembra y la cosecha. Déjeme leerle esto para que ponerle mejor sentido a lo que le estoy diciendo. No sembramos tomates para cosechar frijoles. Así el hombre que siembra paz, cosechará paz. El hombre que siembra envidia, avaricia, promiscuidad sexual, acabará siendo endémicamente envidioso, avaro o adicto al sexo. Cosechamos en la deformación de nuestro propio carácter las consecuencias de nuestro pecado. El daño que hacemos a otros tiene un efecto boomerang, es decir, regresa a nosotros. Los más perjudicados de nuestras injusticias somos nosotros mismos. Y hay un Dios en el cielo que obra para que sea así. A la larga o a la corta, tarde o temprano, Él hará que la injusticia de nuestro adversario sea la señal de perdición para ellos, pero la salvación para nosotros. Entonces el primer concepto que hemos conversado es la retribución. Lo que hemos hablado es precisamente eso. Ahora nos toca hablarle de la imparcialidad. Este principio de la retribución se aplica a todos los hombres sin excepción, no importa su posición social. Por eso lo comenzamos diciendo así. El esclavo más humilde no puede pensar que las injusticias que tiene que soportar pueden justificar de alguna manera sus propias acciones malas. Yo lo veo constantemente, por ejemplo, en las manifestaciones que hace la gente exigiendo algún tipo de justicia. Y lo hacen haciendo injusticia a los demás. Hemos visto, por ejemplo, bloqueos. Yo creo que el día de ayer hubieron bloqueos en varias partes del país y no dejan pasar ambulancias. Hay gente que va urgida a hacer algún trámite, tiene alguna necesidad, pero no lo dejan. Exigiendo justicia, son injustos con aquellos que no tienen culpa de la situación. No es así como funciona.
no es así como debería de ser. Y no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos habla de que el amo más eminente no puede pensar que sus prerrogativas sociales le exigen de la retribución divina, ni el pobre por estar recibiendo injusticia, eso le da derecho a ser el injusto. Nadie escapa al juicio divino a causa de su significancia o insignificancia social. Nadie recibe un castigo a causa de su prestigio social o la falta de prestigio social. Efesios 6:9, lo vamos a leer para que darnos a entender mejor. Efesios capítulo 6, verso 9, dice: y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerde que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Ni el pobre ni el rico. Dios no tiene favoritos. A lo largo de la historia ha habido tendencia a suponer entre las clases pudientes que una abundancia de riqueza y de poder social es señal del favor divino. Pero aunque los amos hayan estado acostumbrados a recibir tratos privilegiados en el mundo, no deben esperarlos de parte de Dios. Por otra parte, Jesús enseña que los pobres eran bienaventurados porque suyo era el reino de Dios. Así lo refiere Lucas 6:20 y también el capítulo 5 de Mateo. Lo cual podría conducir a la idea que son los pobres los favoritos de Dios. Y hay quienes así lo piensan. Pero aunque los esclavos tenían la firme esperanza de ver el cumplimiento de esta promesa, no debían confundirse y pensar que gozaban de una especie de privilegio divino o que les eximía de toda demanda ética de su ley, lo que yo le decía. Que salgo a protestar y no me importa a quién le daño, no me importa quebrarle el vidrio al pobre que levantó su negocio con esfuerzo y le cierra el negocio y no puede abrirlo y le destruye, le pinta la pared. Exigiendo justicia llega a ser más injusto. Eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que cuenta ante Dios no es la posición social, sino los hechos de la vida moral de cada uno, de la forma en que vivimos. No es lícito que cometamos injusticias y justificarlas porque según nosotros la empresa es injusta. Por eso llego tarde, por eso no trabajo con eficiencia. Tampoco tratar mal a nuestros subordinados porque ellos no nos respetan. El pecado ajeno no justifica el mío. Por todas esas cosas daremos cuentas al Señor. Todo daremos cuentas al Señor. Nuestro Señor es absolutamente imparcial en cuestiones de salvación. Déjeme leerle Hechos capítulo 10, verso 34. Dice: entonces Pedro respondió con claridad que Dios no muestra favoritismo. Y luego dice: en cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Romanos capítulo 10, versos 12 y 13, dice de la siguiente manera: no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en este sentido. Ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le invocan. Él así es, Él así obra. En Romanos 2:9, vamos a ir a Romanos, seguir en Romanos, solo que vamos a regresar al capítulo 2, verso 9. Dice de la siguiente manera: habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria y honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo que es bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Por eso debemos de pensar esto, amados hermanos. Esto es serio. Debería ponerle atención y poner cuidado a lo que Dios nos está hablando en esta noche. En el terrible día del juicio final, no habrá ninguna diferencia entre ninguna clase social. Y permítame ir hasta Apocalipsis, hermano, capítulo 6, verso 15 al 17.
Oiga lo que dice el apóstol Juan. Entonces, todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas y gritaban a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? En algún momento, mi amado hermano, tenemos que entregar cuentas y no nos vamos a escapar de eso. Por eso, la prerrogativa del profeta, la invitación del apóstol. El profeta dice: venid luego y estemos a cuentas. Venid luego y estemos a cuentas. Y explica cómo puede cambiar el pecado. El apóstol dice: sí, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nuestro conocimiento de la imparcialidad de Dios debe conducirnos a una vida de santidad, de servicio, de amor y de temblor delante de Dios. Porque esa imparcialidad opera no solamente en la esfera de los esclavos y los amos, sino en la del creyente e inconverso. El pecado es pecado. Aunque lo cometa un creyente, sigue siendo pecado. Y el pecado, aun cometido por un creyente, tiene consecuencias ineludibles. Ciertamente, Cristo ha pagado la deuda muriendo en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Él nos ha librado de lo que creemos en aquella máxima retribución que es la condenación eterna. Nos ha salvado de la ira venidera, pero su muerte no nos exime de los terribles estragos y las tristes consecuencias temporales de nuestro pecado. Siempre uso estos dos ejemplos y aunque algunos se molestan por eso. Uno es la cirrosis, que aquellos que por beber licor terminan con una cirrosis, que por fumar terminan con un enfisema pulmonar. Nadie los obligó. Y estando y pueden haber aceptado a Cristo, el Señor puede salvarlos y de pronto se van a ir al cielo porque creyeron en Cristo, pero van a morir de cirrosis y van a morir de cáncer de los pulmones, porque su pecado los alcanza. Nadie puede caer impune a eso. Por eso lo importante de pronto venir al Señor, de confesar nuestros pecados, de limpiarnos de toda maldad. Es importante que lo hagamos. Así que el Señor nos advierte a todos, ya sea creyentes e incrédulos, empleados o jefes, que toda injusticia nuestra recibirá su justa retribución. Y quiero terminar leyéndole el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 28 y 29. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agradezcamos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. En la Reina Valera dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mi amado hermano, si usted es un empresario y tiene empleados, actúe con justicia. Lo que usted siembra, cosechará. Hermano, si usted es empleado, trabaje con justicia, porque usted lo que siembra, cosechará. Lo malo que hace, recibirá la retribución. Lo bueno que hace, recibirá recompensa. En síntesis, al final, este es un pasaje que queda de una manera perfecta, hablándole a los esclavos, verso 24 del capítulo 3 de Colosenses, o a los jefes, a los amos, capítulo 4, verso 1 de Colosenses. Usted y yo debemos entender esa parte de la imparcialidad de Dios y aprender, como dice Hebreos, le repito la lectura: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. ¿Le parece si terminamos este tiempo orando y pidiéndole a Dios que nos ayude a vivir y que nuestra vida sea una vida de una experiencia de justicia? Aunque otros hagan injusticia con nosotros,
aprendamos a esperar en el juez justo, en el obrar de Él, que siempre, siempre actuará con imparcialidad. No tiene favoritos. Obra en justicia de acuerdo a lo que usted y yo hacemos. Acompáñame a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, qué importante es entender cómo tú obras. Tú no tienes favoritos, tú siempre te fijas en nuestras acciones. Tú tomas en cuenta lo que hacemos o lo que no hacemos. Tú tomas en cuenta si actuamos con gracia, con amor o con intereses. O si somos sinceros, honestos en nuestro trabajo o con nuestros trabajadores. Tú obras con justicia. Eres tú el que recompensa. Eres tú el juez justo. Y por eso hoy queremos agradarte adorándote. Como dice el escritor de Hebreos. Sabemos que tú eres un Dios de amor, pero también eres fuego consumidor. Por eso delante de ti nos postramos. Pedimos perdón por lo que hayamos hecho mal y que nos des la oportunidad de retribuir donde hicimos mal, de compensar en donde recibimos el bien y que tu gracia y amor siempre nos acompañe en cada momento. Bendice nuestras familias, nuestros hogares. Ayúdanos a ser justos como padres, como hijos, como esposos, como esposas. Que seas tú el que reine y gobierne en nuestros hogares. Bendice nuestra economía, nuestra salud, bendice nuestra nación. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de acercarnos a tu presencia, de aprender más y mejor de ti a través de este medio. Gracias por esta oportunidad. Bendice a mis hermanos que hoy nos acompañan para compartir esta enseñanza tuya. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por siempre. Amén y amén. Hermanos amados, gracias por estar con nosotros. Recuerden, somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio desde acá de la Villa de San Juan, Zacatepeques, en Guatemala. Dios les bendiga a todos. Un abrazo fuerte a la distancia. Cuídense mucho y nos vemos pronto.